En la presente clase veremos el registro de color con tecnologías digitales. ¿Por qué medir el color? El color se mide para reducir la subjetividad y variabilidad entre operadores, para documentar y comparar el color de forma objetiva en el tiempo, para usar umbrales de perceptibilidad y aceptabilidad, e integrar datos de color en el flujo digital clínica-laboratorio. ¿Cómo es posible medir el color de un objeto? Bueno, como ya hemos conversado anteriormente, la luz en la interacción con los objetos va a experimentar modificaciones. Esta luz que llega al objeto es reflejada y esta reflexión eh, puede ser captada con aparatos de tal manera que se genera una curva de reflectancia a partir de ellos, en que por ejemplo vemos a la izquierda una manzana que percibimos como roja, en que el aparato es capaz de captar una curva donde se especifica claramente la intensidad relativa de cada una de las longitudes de onda reflejadas de esta manzana, y podemos apreciar claramente por qué en la zona roja tenemos más reflexión que en otras zonas de la gráfica. Y a diferencia de esta, por ejemplo, en la manzana que percibimos como verde, tenemos una reflexión más marcada en esta zona. Esto constituye lo que es la reflectancia espectral. Eh, y esta puede ser medida entonces con un espectrofotómetro en que se caracteriza la onda de luz predominante, medida en nanómetros. Al respecto de medir esto, todos estos datos que se registran tienen que ser registrados o incorporados o asociados a un espacio de color. El espacio de color más básico y que sentó las bases para los estudios posteriores es el espacio de color de Bunsen. Como ustedes ven acá, se ve una conformación muy parecida a una esfera, pero con algunas zonas más amplias, en que en ella se ve la distribución en sentido horizontal de distintos tonos que se distribuyen de tal manera que hacia el centro van perdiendo su saturación y a la periferia aumentando, y en relación a un eje vertical que en la medida que se acerca a la parte superior va aumentando su valor, y se acerca a la parte inferior, disminuye su valor. Este es un espacio que fue descrito en el año 1905 y estaría entonces constituido por el tono propiamente tal, o sea, el color, la saturación o croma de ese tono, y el valor o value. Estas tres coordenadas entonces a nosotros nos permitirían cualquier color poder localizarlo donde se ubica en este espacio, solamente tomando las coordenadas que correspondan a cada cual. Y así entonces cada uno de los tonos tiene su nombre, como pueden ver ahí, y además su saturación y su valor. Este espacio teórico entonces ha sentado las bases para los estudios posteriores, y nosotros ahora conocemos el espacio de color, el espacio CIELAB, que en 1931 fue descrito por la Comisión Internacional de Iluminación,
Y el diagrama cromático muestra todo el rango de colores visibles por el ojo humano. Definido matemáticamente, este espacio tiene una forma de una herradura y no de esfera, y el límite externo representa todos los colores puros y en el interior todas las posibles combinaciones. Es un espacio también tridimensional, entonces con tres coordenadas, al igual que el espacio de Munsell. Estas coordenadas son la coordenada L, que es la claridad o lightness, y representa qué tan claro u oscuro es el color, y puede ser L0, que es negro, y L100, que es el blanco del iluminante de referencia, el blanco máximo. Cuando en un diente tenemos L altos, hablamos de dientes claros, y L bajos podemos hablar de dientes oscuros. Posteriormente existen dos ejes cromáticos antagónicos. El eje verde-rojo es un eje sin unidad física con valores positivos y negativos. Entonces, en el eje A de Cielab, L de light, A del eje verde-rojo y B eje azul-amarillo. El eje A, entonces, insisto, si es positivo tendrá una tendencia rojiza y negativo una tendencia verdosa. En los colores dentarios típicos suele ser ligeramente positivo, algo de componente rojo, ¿cierto? Y en el eje azul-amarillo, también es un eje con positivos y negativos, entonces el B positivo con tendencia amarilla y negativo con tendencia azulada, y el cero sin dominante. En dientes el B suele ser positivo, entonces en dientes y esmaltes son amarillentos. En suma, el diente tiene componentes rojizos y amarillentos y habitualmente un alto luminosidad o claridad. Entonces, los diversos espacios de color se ven contenidos por el diagrama cromático CIE 1931, y aquí vemos como el espacio RGB, estándar o Adobe o Profoto están incluidos o relacionados con este espacio CIELAB, que es el espacio de la visión humana. Y entonces lo que tenemos que resaltar es su tridimensionalidad, porque tenemos que con tres elementos descriptores podemos nosotros localizar en este espacio cromático el color. Claro, aquí se representa como una esfera, pero la verdad ya sabemos que esto es con una finalidad didáctica solamente. Entonces, los principios de la colorimetría instrumental, es decir, para tratar de objetivar esta captación del color, en este caso de los dientes, nosotros tenemos que iluminar el diente con una fuente de distribución espectral de color conocida. Se recoge la luz reflejada con la geometría definida, 45045 o T8. Se calculan los tres atributos, los tres estímulos X, Y, Z, y luego las coordenadas del espacio CIELAB, que son las coordenadas L, A, B. Y después con estos datos entonces nosotros tenemos el color propiamente tal, y podemos hacer comparaciones con por ejemplo, una muestra determinada mediante un delta E, que es un delta de diferenciación o comparación de color entre una muestra y otra, por ejemplo. Y lo establece matemáticamente mediante este delta. Entonces, a este respecto, en odontología ya podemos contar con espectrofotómetros que nos permitirán entonces captar objetivamente esta información con los sistemas de funcionamiento ya descritos.
Y en general los espectrofotómetros dentales miden la reflectancia espectral del diente, generan las coordenadas LAB y shade o tono sugerido de guía, tienen alta repetibilidad con protocolo correcto y existirán de espectrofotómetros de punto, como el que está acá arriba, como el Vita Easy Shade, o de mapeo de imagen más espectro como este que vemos acá abajo, ¿m? En que se capta como la estructura dentaria completa. En cambio el de arriba tiene una punta pequeña que capta el color de un sector específico del diente. Entonces tenemos acá el Vita Easy Shade, que es de espectrofotómetro clínico de punto, y un espectro shade que es más bien de una superficie más grande. Si hablamos de los espectrofotómetros de punto, veremos que tienen una punta de medición de entre 3 a 5 milímetros de diámetro, con una iluminación periférica y captación central de la luz. La geometría cercana es de 0 es a 0 con respecto a la superficie y permiten entonces medir por separado el tercio cervical, el tercio medio y el tercio incisal, dado su pequeño tamaño de captación de información. Aquí vemos una imagen entonces donde está siendo aplicado puntualmente, debería ser el tercio medio en esta zona. Se emite la luz actúa con el tejido dentario, se refleja y se capta la información. Es una luz con un iluminante de 65. El protocolo con el espectrofotómetro puntual se debe calibrar sobre un patrón blanco antes de cada sesión. El diente debe estar limpio, hidratado y los labios retraídos. Se coloca la punta perpendicular sin presionar en exceso y se realizan varias lecturas por zona y se promedian los resultados. Las limitaciones del espectrofotómetro de punto, que solo captura el color en un área pequeña del diente, tiene sensibilidad a la curvatura y a la angulación de la punta de medición. Tiene algoritmos propietarios para asignar tonos de guía y necesita interpretación clínica, no es un oráculo infalible. Con respecto a los espectrofotómetros de mapeo de color, combinan una cámara con análisis espectral o colorimétrico, asignan un color LAB o un shade a múltiples píxeles de la corona, generan mapas de valor, croma, translucidez y whiteness o blancura, y tenemos de ejemplo el SpectroShade, el Shade Pilot, el Shade Vision, el Shade Scan. Entonces lo que captan acá es la estructura completa del diente. Uno posteriormente la misma eh, herramienta captadora, el espectrofotómetro, puede dibujar el contorno y ahí realiza las interpretaciones de los elementos presentes, requiriendo la información por tercios acá, por sectores y las zonas de distinta densidad de translucidez u opacidad. Las aplicaciones clínicas del mapeo permiten visualizar gradientes de cervical a incisal con detalle, delimitar lesiones de mancha blanca y cuantificar la diferencia de color mediante el delta E, planificar estratificación biomimética con información zonal y comparar localmente diente versus restauración, no solo un promedio general. Puntual versus mapeo. ¿Cuándo usar cada uno? El puntual servirá para coronas unitarias sencillas, un seguimiento global y la investigación básica. El mapeo permite casos estéticos complejos, múltiples carillas, lesión de mancha blanca, pacientes muy exigentes. Ambos requieren protocolos de calibración y posicionamiento. Y se debe elegir el instrumento según la pregunta clínica que queremos responder.
Aquí tenemos una tabla comparativa, entonces que evalúa algunas características entre los que son puntuales y los que son de mapeo. Entonces el área medida, en uno es una ventana que puede ser de 3 a 5 milímetros, habitualmente son de 5 milímetros. El otro, el área en cambio es medida toda la corona, el tipo de dato, entonces LAB promedio por zona y el otro es LAB por píxel. Hay un mapa de distribución. La complejidad óptica del puntual es menor y es mayor la del mapeo. El tiempo de uso son rápido, una lectura instantánea para el puntual, el otro de mapeo se demora un poquito más y incluye la segmentación, la idoneidad, casos unitarios sencillos, seguimiento global y el otro el caso estéticos complejos. El coste es moderado para uno, que bordea los 2 millones de pesos, que no deja de ser, y el otro un costo superior. Siguiendo con los elementos para registro de color intraoral, tenemos hoy en día que los escáneres también están permitiendo esta función. Y aquí tenemos la toma de color con un Serec Omnicam. ¿Qué ventajas tendría el uso de escáneres intraorales? Una rapidez y flujo digital. Es un escaneo rápido de arcadas, una integración directa al flujo CAD-CAM y evitan muchas impresiones físicas y modelos de yeso también, en paralelo. Permiten una reproducibilidad y modelos 3D. Tienen una alta reproducibilidad de la geometría. Si el protocolo es correcto, generan modelos 3D texturizados a color, con forma más textura RGB. Permiten documentar y comparar casos antes y después. Con respecto al color y shade matching, algunos incluyen módulos de selección de color integrados. Pueden crear un mapa de color sobre la geometría 3D, con tercios, zonas incisales, etc. La experiencia y comunicación es un procedimiento más cómodo y moderno para el paciente y facilitan el envío digital al laboratorio de archivos con forma más color. Las desventajas. El color es una representación, no espectrofotometría. Trabajan con texturas RGB calibradas, no con espectro completo. La exactitud de color es en general inferior a la de un espectrofotómetro o un colorímetro. Tiene un shade matching integrado, que es útil como orientación, pero todavía no sustituye la medición instrumental dedicada en casos estéticos exigentes. Hay una dependencia del operador y del sistema. La calidad del resultado ligada a técnicas de escaneo, control de saliva y movimiento del paciente, y hay diferencias de precisión entre marcas y modelos. El coste de implementación, la inversión inicial es elevada y también lo es su curva de aprendizaje. No todos los laboratorios aprovechan aún la información de color en 3D. Y es una tecnología en evolución. Es un campo en rápida evolución. Los resultados son prometedores, pero la literatura sobre exactitud cromática sigue siendo heterogénea. Algo sobre el uso de las cámaras digitales, como las DSLR o las mirrorless, como instrumento de color. Con ellas nosotros podemos tener una iluminación estandarizada, el flash, o lámparas que den un iluminante de 55 o de 65 con un alto índice de representación de color, un alto CRI. Con el modo manual, nosotros con un formato RAW que capta toda la información y un balance de blanco con carta de gris podemos lograr muy buenos resultados, incluyendo por ejemplo una carta de gris de referencia o incluso un color checker que trae más colores de referencia, que es una cartilla especial para el registro fotográfico. Y se puede analizar el LAB por zonas con un software adecuado, por ejemplo Adobe Photoshop. Al respecto, nosotros en el departamento hemos hecho algunas investigaciones, incluso investigando fluorescencia, tomando fotografías con una cámara digital propiamente tal,
usando filtros UV, un cuarto oscuro, sí, para registrar solo la fluorescencia visible y la conversión de la imagen al espacio CIELAB para cuantificar fluorescencia. Esto permitirá estudios con respecto a los cambios de edad, en cuanto a materiales y lesiones, y también estudios también que podrían estar asociados a estudios antropológicos o incluso asociados a odontología forense. Entonces se usa una cámara estándar, una linterna UV, filtro adecuado, cuarto oscuro, conversión. Cambios, permite entonces estudiar cambios con la edad y aplicación en estética avanzada y odontología forense. Lo que sí, estos protocolos son básicamente, diría yo, por ahora todavía limitados a lo que podría ser investigación, porque para el uso clínico requieren de muchos pasos, de mucho manejo de software y todavía para el odontólogo general podrían ser complejos. Ahora, siguiendo con estos métodos de combinación de software con captación fotográfica, podemos mencionar el método ELAB, que como para información es un sistema de High Bioemulation que convierte una cámara digital estándar en un espectrofotómetro fotográfico mediante el uso de fotografía RAW estandarizada, una tarjeta gris de referencia con LAB conocidos, el uso de polarización cruzada para eliminar reflejos especulares, un flujo de calibración en software, Lightroom más el ELAB app, que transforma el espacio RGB en valores CIELAB fiables. Sirve para medir los componentes LAB en distintas zonas del diente, cervical, medio y incisal, comunicar esos valores al laboratorio y generar recetas cerámicas mediante otro elemento y la pilot o y la copilot, de tal manera que el laboratorio con esas recetas cerámicas puede fabricar las estructuras protésicas requeridas siguiendo esta información captada por estos mecanismos. Entonces aquí reitero, es una cámara de SLR o mirrorless en RAW, el objetivo macro de 100 milímetros, el flash de anillo o twin flash en manual, un filtro polarizador, Polarize, una tarjeta de balance de blanco y gris con LAB conocidos y se captura el protocolo del diente evitando la deshidratación con al menos tiempo posible antes de tomar la foto. Se monta el polarizador cruzado sobre el flash. Em, la cámara se configura con un ISO bajo, un S22 a 32, idealmente 22, una velocidad fija, un flash en manual, no en TTL. En cada foto siempre la tarjeta gris junto al diente y disparar solo en RAW, nunca en JPG. Después los datos se llevan al software Lightroom o cámara RAW. Se usa un parche de la tarjeta de gris para ajustar el balance de blanco y la exposición hasta que coincida con sus LAB de referencia. Se copian y pegan esos ajustes a todas las fotos del mismo registro y en los software o aplicaciones iLab Pilot o iLab Prime se lee los LAB en las áreas de interés para generar gráficos y mapas y recetas cerámicas. En cuanto a su rendimiento, exactitud y reproducibilidad, la literatura describe iLab como un sistema CIELAB basado que gracias a la fotografía estandarizada, más la polarización cruzada, más la tarjeta gris, permite medidas objetivas y reproducibles de color dentario. En 2021, las fotografías digitales estandarizadas son una herramienta simple y repetible para evaluar y reproducir color en restauraciones cerámicas. La precisión no viene de magia del software, sino del control estricto de todos los pasos de este proceso. El control estricto de la captura más la referencia física con la medidos.
Existe otro sistema también bastante divulgado, que es el sistema Matisse, más el OptiShade. ¿Qué es este sistema Matisse? En lugar de una cámara calibrada, parte de un medidor de color dedicado, el OptiShade, que usa un software más inteligencia artificial para leer el color del diente en Cielab, asociar fotografías, generar recetas de estratificación y maquillaje para varias marcas de cerámica. Hay un hardware y calibración, entonces hay un dispositivo OptiShade estilo italiano, hay una fuente de luz propia y geometría fija, se calibra con un azulejo blanco de referencia como un espectrofotómetro y entrega las coordenadas ciegas muy estables entre medidas. El usuario no calibra la cámara, el aparato es el fotómetro. Aquí tenemos el aparato, ¿no es cierto? Los elementos, la cartilla de presentación. Eh, Básicamente tenemos acá la herramienta que capta el color, nos entrega la información a un celular y se procesa para tener el resultado requerido. Entonces el flujo en matiz y rendimientos mide el diente con OptiShade, se obtiene el LAB, se importa datos a matiz de una aplicación. El software con base de datos más la inteligencia artificial propone una receta cerámica con capas, masas, maquillajes y permite documentar y comunicar el caso al laboratorio. Los casos clínicos recientes muestran reproducción muy precisa, por ejemplo un incisivo central en el primer intento y reducción de pruebas de color. La bibliografía es aún limitada, pero coincide en alta reproducibilidad. Con respecto a smartphones y aplicaciones de color, tienen ventajas en que son accesibles, son portátiles y con aplicaciones específicas. Las limitaciones que el espectro de iluminación de la luz del LED o HDR y el HDR y procesado automático de la imagen. O sea, no tenemos las estandarizaciones, no todos los celulares son iguales para generar la fuente de iluminación específica y la definición también de la pantalla. Pero usan protocolos simplificados, pueden aproximar el color, pero no sustituyen instrumentos dedicados, como los espectrofotómetros. Son útiles para documentación y teleconsulta con interpretación prudente. Aquí tenemos entonces algunas aplicaciones con la plataforma que usan, cómo funciona y algunos comentarios clínicos. Entonces se pueden mencionar la aplicación de Color Graph, el Dental Shade Tooth Recognition, el Dental Shade Navigator, el Dental Shade Avenue, Shade Wave Mobile, de distintas plataformas. Lo que obtienen ustedes aquí, la tabla la pueden revisar, pueden pausar el video y revisar la tabla. Irse interiorizando de estas aplicaciones para celular que, como digo, sirven de alguna ayuda. Aquí hay otras un poquitito más complejas que tienen ya como el sistema Matisse, por ejemplo, que tiene ya un comentario clínico como un sistema premium, como una medición objetiva, estable, pero más un software de estratificación, y la evidencia clínica va en expansión. Y el Smile Shade para el sistema operativo vinculado a Apple es una aplicación conectada por Bluetooth a un pequeño colorímetro externo que mide RGB LAB, tiene alta repetibilidad reportada, la exactitud depende del hardware y de una buena calibración. Entonces, si quisiéramos hacer un flujo integrado de selección de color, se debe preparar el entorno y tener una iluminación adecuada. Se debe realizar la selección visual siguiendo un protocolo. Se sugiere medir con espectrofotómetro puntual y o de mapeo, luego de aumentar con fotografía estandarizada, incluyendo guía y carta gris.
Comunicar al laboratorio los datos visuales más instrumentales, más fotos, verificar la restauración bajo el -2 condiciones de luz, remedición objetiva, obteniendo una diferencia de color entre las dos mediciones, si hay dudas sobre la coincidencia, y documentar el resultado final en el registro digital del paciente. El resumen de tecnologías digitales para el color. Los espectrofotómetros aportan referencias objetivas y reproducibles. Los sistemas de mapeo revelan la policromía y lesiones localizadas. La fotografía y smartphones son aliados si se estandarizan. Lo digital no reemplaza al ojo entrenado, lo potencia. Los espectrofotómetros son de los instrumentos más precisos para coincidencia de color, miden la reflectancia espectral y entregan LAB y tonos de guía. Los escáneres intraorales de última generación ofrecen buena reproducibilidad y rapidez, pero todavía muestran menor exactitud en la selección de color. Los sistemas basados en fotografía digital calibrada como ILAB o Matiz logran alta exactitud y reproducibilidad a costa de mayor complejidad y curva de aprendizaje. Entonces, métodos actuales pros y contras: espectrofotómetros y colorímetros, pro alta precisión y objetividad, reducen el metamerismo, ideales como referencia cuantitativa. Contra, coste elevado, variabilidad entre dispositivos, información global que requiere interpretación clínica. Escáneres intraorales pro, reproducibles, rápidos, integrados al flujo CAD/CAM, capturan forma más textura a color. Contra, hoy con exactitud limitada en color, en evolución hacia futuro. Fotografía digital calibrada con ILAB o Matiz, pro, muy alta exactitud y reproducibilidad si se estandariza la iluminación, óptica y procesado, excelente comunicación con el laboratorio. Contra, equipamiento específico, protocolos estrictos y curva de aprendizaje prolongada. 3 ideas fuerza para la práctica clínica. El color dental es un fenómeno óptico complejo, no un simple número de guía. Sin control de luz y entorno, ninguna tecnología garantiza el éxito. El ojo entrenado, más la espectrofotometría, más fotografía, igual máxima predictibilidad estética. Y con esto entonces damos término a todas estas clases que conforman el curso de color y su uso en odontología digital. Le doy las gracias y nos vemos en otra ocasión.